Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, bienvenidos, benvindos, oyentes do Enlace Iberoamericano. Hoy, como sempre, estamos ao vivo e a cores, que me dice nuestro Gilson, en directo da Radio Mercosur, desde Radio Mercosur, desde Enlace Iberoamericano y por lo tanto del grupo Prensa Mercosur. Hoy siempre tendremos programas relevantes porque hay que tratar otros temas que ya no estén tan trillados y masticados que parece que nos toman por niños. Y fijaros, creo que es importantísimo en estos días que corren, más que corren, vuelan. Bueno, más que vuelan, van casi a la velocidad de la luz, la misma velocidad de 300.000 kilómetros por segundo que estableció Einstein como la única absoluta realidad de este cosmos y de este universo, comprobado científicamente, independientemente de otras metafísicas. Pues esos datos de los datacenters, de aquello que llamamos la nube, hoy vamos a estar en la nube, pero es que la nube son edificios que albergan servidores, o sea, centros de datos. Y esos edificios singulares y de misión crítica vamos a tratar. Y vamos a tratar con, sin duda, una persona emblemática en estos ámbitos. Es el arquitecto graduado en la Universidad de Buenos Aires y que nos explicará que lleva 35 años de ejercicio profesional y 29 años de experiencia liderando equipos de proyectos de edificios de alta complejidad, señores, edificios singulares de misión crítica, incluyendo centros de datos, que se dicen data centers también. Es ahí donde radica la nube, y él nos lo explicará muy bien, y además a mí, por eso sé yo algo ahora mismo, porque me lo explicó, que tiene más de 60.000 metros cuadrados de superficies de tecnologías de la información y la comunicación. El señor tiene eso en su haber. Y actualmente está centrado, si nos hablaremos de esto, en infraestructuras de inteligencia artificial. Ahí es nada, estamos entrando ya en la materia del futuro, con los Smart Cities, o sea, las ciudades que llaman inteligentes, aunque a veces hay muchos alcaldes que tienen otro tipo de inteligencia, por decirlo bonito y bueno. Entonces, pues entroncamos con nuestros oyentes en este tema que, por ejemplo, y ahora vamos a estar en materia con don Juan Giancardi que nos dirá de dónde son sus apellidos, Sean, que hay que pronunciarlo en sueco, ya destripé yo el futuro. Y Giancardi, que es un grandísimo profesional, ha tenido la amabilidad de, en su agenda muy, ni le digo, ocupada, pues cuestionamos entre planos y cemento la entrevista gracias a un buen amigo que también se dedica a los centros de datos, don Enrique Bernat Guimerá, que lleva haciendo posible que esos datos furrulen, funcionen, redundan y está viajando por América Latina casi siempre. Menos mal que le gusta la música de rock, por eso tiene tanta marcha. En cualquier caso, gracias a don Juan Giacardi, espero que lo pronuncie bien, Giacardi, que es italiano, del Torino, ya está. Y ahora hablaremos de sus ancestros, pero hablamos de todo esto en honor de contar con este invitado de lujo, un arquitecto hispano-argentino, repito, y que, vamos a ver, no solo es máster por energía por la escuela parece que de Buenos Aires, pero parece que también reconvirtió el puerto de Puerto Madero,
que reza la canción, de Buenos Aires, y es consultor en estructuras de Smart City. Don Juan, ¿está usted por ahí presente? Porque no le veo con el micro ni nada de esto. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué nos ha interrumpido? ¿Qué ha pasado? Hola, ¿Estamos hola, bien? hola. Estamos muy bien. Buenos días, buenas tardes. Depende de donde nos estén escuchando, allende los mares. Y muchas gracias por la presentación y muchas gracias, Javier, por tu invitación. Y por supuesto, gracias a todos los escuchas que nos están poniendo su oído hoy en este día donde, bueno, como bien dices, vamos a hablar sobre algo a lo cual yo me dedico, que son los edificios de misión crítica, que son edificios singulares. Se llaman misión crítica porque son edificios que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, y no pueden parar. Esto es como la vida misma, es una ola que hay que barrenar y no podemos bajarnos de la ola. Esto no quiere decir que a veces la ola te pilla, ¿no? O sea que usted está, y vamos a hablar ahora del presente y luego recorremos desde como la posmodernidad hacia atrás y adelante, pero tenemos este relato que es que usted hace que no se cuelguen esos edificios, nunca mejor dicho, hablando de la nube y de los datos de Internet, que a veces aquí pasamos justos. O sea que usted tiene que posibilitar, y por eso creo que lo que está usted ahora haciendo, puede comentarnos algo de sus obras, son estos edificios de misión crítica, y podía relatarnos un poquito la delicada arquitectura y estructuras de estos edificios y cómo usted tiene esos nervios tan templados para dedicarse a esto y hacer y liderar esos equipos. ¿Puede hablarnos un poquito del presente, de dónde está usted, digamos, arquitectónicamente dirigiendo esas obras? Bueno, yo en este momento estoy en México, que es un país que en este momento tiene una gran inyección de capital en este tipo de edificios, ¿no? Estoy concretamente llevando adelante algunos proyectos aquí y en otros países de América Latina. Llevo ya muchos años, más de 15 años aquí, dando vueltas por el continente para dar un valor añadido. Soy arquitecto, los arquitectos en realidad lo que hacemos es dar un valor añadido a los espacios para que sean funcionales y sean rentables, aparte de bonitos. Nosotros hemos en cierta medida puesto al día la funcionalidad interna del diseño. Yo diseño los edificios para que después con su operación y mantenimiento no se caigan. El asunto es que siempre se caen, siempre hay un ciclo que cumplen y en algún momento hay un fallo. Pero eso tiene un montón de protocolos y ligeramente y rápidamente se levanta eso, dependiendo lógicamente de la complejidad de por qué se haya caído, que está muy vinculado generalmente al ámbito de la energía, de la electricidad, y se caen, digamos, sobre todo por fallas humanas, ¿no? Entonces, pero digamos que hoy en día son edificios esenciales, todo pasa por el data center, la nube, cualquier tema, inclusive la posibilidad que tenemos ahora de estar conversando a través de este medio, está pasando por muchos data centers al mismo tiempo. En microsegundos nuestra comunicación viaja alrededor del mundo para llegar a quien esté conectado a través de Internet. Aviones, aeropuertos, puertos, cualquier edificio, cualquier actividad humana está atravesada transversalmente por este tipo de edificios. Pues muy bien, me parece que usted, que ahora está residiendo o que está trabajando también en México, y tenemos a un corresponsal que viaja muchísimo por México y que además querrá hacer unas preguntas. También tenemos un compatriota suyo que está aquí, argentino, porque usted nació ahí, y yo le diría que en este, pues no sé, viaje por las alturas de la innovación arquitectónica, ¿no? Y usted es una persona relevante, y ahí hablábamos que las nubes, estas que nosotros llamamos, usted me ha dicho a mí, centros de datos,
pues esto que llamamos la nube, que no son de vapor ni nada, son de datos, y entonces usted me comentaba que tenían que tener un grado enorme, antes de pasar la pregunta a estas personas que les digo, que tenían que tener un grado enorme de llamemos seguridad y redundancia. ¿Puede usted comentarnos, insistir? Por ejemplo, usted me dijo a mí que cuando hacíamos un pago, pues creíamos que el gasto energético era el de la batería de nuestro celular o móvil, y me gustaría que reincidiera en esa visión de que cuando, por ejemplo, se hace, usted lo acaba de decir, ¿no?, un pago, cualquier tema informático, reitere el potencial de energía y por qué datos suele pasar una operación normal de un ciudadano normal, de uno de nuestros escuchantes. ¿Podría insistir en eso y luego le pasamos la pregunta a México? Sí, cómo no. De forma práctica, vamos a suponer que llegamos a una gasolinera, una estación de servicio, a cargar nafta o gasolina, y cuando terminamos de cargar, automáticamente ese dispensador de gasolina está conectado a el sistema financiero a través de una terminal. Entonces uno saca la tarjeta de crédito o el mismo celular y automáticamente hace la transacción. Esa transacción pasa de la estación de servicio al banco, del banco de la estación de servicio al banco al cual pertenece la tarjeta, pasando por las instituciones de la tarjeta. Entonces todo esto en microsegundos, para verificar que hay fondos y que se pueda pagar. Para eso hace falta toda una infraestructura de servidores que están en unos racks o gabinetes adentro de los data centers. Y ese es el contenido del data center. Nosotros, yo como arquitecto me dedico al continente, es decir, yo me dedico al tema del rack, sino que hago todo para que ese rack funcione. Después viene una compañía, pone el rack con sus servidores y empiezan a consumir energía. Ese consumo de energía en este momento es sustancial. Hace 20 años, en 100 metros cuadrados es lo que ahora consumimos en 1 metro cuadrado. Y así, cada 5 años tenemos un incremento del consumo energético. Pero bueno, contestando la pregunta, volamos por la nube con las transacciones, pero se hacen en data centers que pesan miles de kilogramos, ¿no? De toneladas. Entonces, este es un poco el paradigma en el cual estamos viviendo, y el desconocimiento que muchas veces tenemos de que cada vez que tocamos la pantalla del celular, pues hay un impulso que va más allá que el consumo de la pila del celular, sino que, por ejemplo, hoy en día que estamos también ahora tan de moda con la energía, el consumo energético en inteligencia artificial, que se multiplica por 3 hasta por 10 dependiendo del tipo digamos, de solicitud o de demanda, el consumo energético. Quiere decir que estos edificios tienen que responder a la demanda y tienen que adaptarse a la contribución que está haciendo el sector, donde trabajan muchísimas personas y hay muchísimas compañías dedicadas a esto en este momento, para que todos tengamos confort en casa, ¿no? Desde un aparato que le hablas y te enciende las luces o te pone música o te cuenta un chiste, hasta poder mandarle la foto a un hijo del viaje que estamos haciendo, o bien poder estar en una terminal de aviones y tener que embarcar, ¿no? El avión no puede salir si no hay un data center. Correcto, o sea que los data centers son como el cerebro digital del mundo moderno y usted tiene que diseñarlos para esos edificios junto con un equipo enorme multidisciplinar para que nunca puedan colgarse a ser posible. En cualquier caso, vamos a pasar la palabra, si me permiten, porque ya que usted está residiendo en México, ahora a nuestro maravilloso y amigo don Roberto Ceballos, que espero y me ha recordado que hoy 10 de abril falleció en Morelos, en donde él dice que falleció y que puede que
se ha recordado como Zapata por la película de Marlon Brando. Para los que ignoran esta historia, Emiliano Zapata en 1919 fue balaceado en la película, en Morelos, creo que era Chinameca. Dígame, don Roberto, alguna pregunta y corríjame, que yo ahora tengo demasiados pocos datos. Me falla el data center. A ver, dígame, que en mi nube, yo estoy más bien en las nubes que en otro sitio ahora mismo. Dígame, don Roberto, ¿está usted por ahí? ¿Me recuerda esto y lo de Acullá, que es la pregunta? Claro que sí, con el gusto de saludarlos desde la Ciudad de México, hoy en el puerto de Veracruz. Un privilegio, don Juan Giancarli. Ya sé que usted es un gran conocedor de este país, ya lo estoy escuchando. Un saludo especial a nuestro director Gilson Carmini, a Humberto Benedetti, Paola, a todos los hablaescuchas de este gran programa. Que te olvidas de mí, don Roberto. No, mi director, pues el honor es mío. Don Juan, arquitecto de su propio destino. Una pregunta no fuera de contexto, pero usted que conoce el mundo y que conoce México, desde su visión internacional, de los edificios emblemáticos, icónicos del virreinato o de la era moderna, aquí en mi país, para saber nosotros que no conocemos, ¿cuál sería para usted el más bello, emblemático de esta nueva edificios de visión crítica que usted es el máster? Bueno, actualmente hay muchos edificios que se están construyendo en este momento con nuevas tecnologías. Aquí uno puede decir cosas y siempre hay una dicotomía, porque están los que dicen, no, queremos una ciudad extendida y ecológica, y otros que dicen, no, queremos una ciudad concentrada, y al final, haciendo cuentas, finalmente no sabemos cuál es más ecológica, si la concentrada o la extendida. Ambas tienen temas a resolver importantes en las redes, tanto de agua como de electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto que tienen sobre el territorio son enormes. Hoy en día hay varios edificios que yo citaría. Si hablamos de ciudad concentrada, están edificios que se están construyendo en la Avenida Reforma, en la Ciudad de México. Tienen una trascendencia muy importante, son edificios muy, muy bellos, muy estilizados y que tienen en consideración muchos de estos temas. Y son edificios singulares, no necesariamente de misión crítica. Los edificios de misión crítica son los data centers, un aeropuerto, un hospital, un edificio de seguimiento satelital, hasta una prisión, no necesariamente edificios de oficinas o edificios dedicados a la vivienda, que también tienen hoy en día y aplican muchas tecnologías para el confort de las personas. Al final de cuentas, para lo que estamos trabajando es para dignificar de alguna manera a través de espacios de diseño. Los países que tienen diseño son los países que ponen en evidencia su cultura, y México es uno de ellos. Sin duda, es un pivote cultural importantísimo y de desarrollo, un hub de desarrollo muy importante para toda América Latina, ¿no? Dicen que la economía de México es equivalente a toda la economía de América Latina, quitando Brasil. Entonces esa importancia se ve reflejada en mejoras. Todavía falta mucho, por supuesto. Hay mucho que hacer, sobre todo en la Ciudad de México, pero tenemos en muchas zonas, sin ir más lejos, en Monterrey, en ciudades que están teniendo un desarrollo turístico importante en la costa del Pacífico, como puede ser ahora Punta Mita. Estamos también con el tema de un lugar que quiere crecer, es Puerto Escondido. En fin, hay mucho por hacer, hay que hacerlo con calidad y hay que hacerlo de cara al futuro. ¿Y cuál es el futuro? Pues miren, yo como arquitecto, y además me considero una persona de corte humanista, creo que hay que
pensar siempre en el bienestar de las personas, y máxime cuando estamos ahora atravesando, me llegó un meme que decía que el Papa le había felicitado a Trump porque está haciendo que todo el mundo esté rezando, ¿no? Entonces, estamos atravesando un momento donde hay un cambio de paradigma muy, muy importante, y entonces hay que dejar el pensamiento mecanicista para entrar de lleno en el pensamiento digital. Y eso requiere de mucha cultura, porque nos confronta a una situación donde podemos ver imágenes por ahí de edificios que no existen como si existieran, ¿no? ¿Y cómo lo detectamos? Esto es la inteligencia artificial, lo está facilitando. Entonces, quizás hace falta tener propósitos, la cultura, el arte es lo que al final centra a las sociedades, el diseño es lo que le da un sentido humano y de desarrollo y de centrar las ideas para que definitivamente las personas empiecen a pensar en términos de lo que están viviendo y no ancladas en el pasado, ¿no? Muchas gracias. Y ese pensamiento, sin duda, humanista y casi cuántico, lo tiene nuestra poetisa Roma Moreira. Roma, sin duda, desde la perla del Pacífico de Guayaquil, en Ecuador, y con esa sensibilidad de embajadora de la palabra y poeta, podría estar interesada en comentar alguna cuestión. Si me permite, Roma, estás por ahí, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Bueno, acá son las 11:22 desde la perla del Pacífico, Guayaquil, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por estar aquí con el señor Juan Giacardi, espero que haya dicho bien su apellido. Sí. Y una de las preguntas, bueno, recién estoy escuchándole su exposición, y cuando dice de cara al futuro, ahora están muchos países haciendo las ciudades en el aire. ¿Es factible, es vivible, exacto para vivir décadas y que no colapse en algún momento? Que esas supuestamente son las viviendas del futuro, esas ciudades que están en el aire, pero son viables para todo lo que vuela, las avionetas, los drones que son que van a estar, que son los que pueden estar más bajo, ¿no? No sé, ¿son factibles las ciudades en el aire, esas ciudades futuristas? Bueno, es una buena pregunta. En la historia de la humanidad, y sobre todo en los últimos 300 años, muchas veces hubieron reflexiones, fantasías sobre este tipo de desarrollo, ¿no? Sin ir más lejos, en la segunda mitad del siglo XX hubieron artistas plásticos que ponían en evidencia la idea de que pudiéramos vivir como la serie esta de dibujos animados, los supersónicos, ¿no? Pues como reflexión, toda reflexión y toda propuesta artística nos lleva a mundos imaginados e inimaginables, y sin embargo siempre algo cae, ¿no? Es decir, si pensamos en la ciencia ficción y en muchas películas, podemos ver cómo de repente muchas cosas que se dijeron hace 20 o 30 años o que se expusieron como ideas, hoy en día las tenemos todos los días en casa, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo en algún momento cuando apareció el fax, ¿no? Y yo vivía en España y era el cumpleaños de mi abuela y yo le mandé un fax. Y mi abuela no entendía cómo yo podía haber escrito el mismo día de su cumpleaños y haberlo recibido. Le preguntaba a mi familia si yo estaba detrás de una puerta, ¿no? Entonces, maravilloso. Ahora se está hablando de ir a Marte, se está hablando, pues, tenemos resistencias los seres humanos a pensar que las cosas van a ser diferentes.
Dicen algunos que hay que pensar solamente y relacionarte con lo que es en el presente. El futuro te trae ansiedad y el pasado ya no existe. No quiere decir que lo olvides, no quiere decir que no hayas tenido, no hayas estado marcado por tu pasado, ¿no? Mi padre era arquitecto, mi abuelo fue ingeniero, y sin embargo, fíjense que yo le decía a mi papá cuando estaba en el estudio, qué aburrido que es tu profesión, jamás voy a ser arquitecto. Y ahora toma, aquí estoy hablando primero como ser humano y después como arquitecto, ¿no? Entonces, uno no sabe realmente a dónde va a ir a parar. Lo que sí creo que en la sociedad que tenemos en este momento y que tenemos que enfrentar es necesario soltar resistencias y empezar a trabajar para que de alguna manera la barbarie de los millonarios no supere de ninguna manera la creación de los ricos, ¿no? Y cuando hablo de ricos no hablo de estatus económico, sino de personas con cultura, educación y un sentido amplio, sea de la idea que sea, de que estamos aquí, nos vamos a morir y estamos creando la vida en la cual queremos nosotros y los que vengan después tener una continuidad, ¿no? Y dejarles ese legado. Por eso la sostenibilidad, el cambio climático, son cosas que no son de ideología, son una realidad que nos atañe a todos. El oxígeno es de todos, los edificios tienen que ser sustentables, gasten energía o no gasten energía, pero lo tienen que ser. Los data centers son los edificios más caros del mundo, con más consumo de energía, y tenemos que seguir trabajando. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿Hacemos esto? Yo dije al principio que esto era como barrenar en una ola sin parar. ¿Qué hacemos? ¿Paramos? Y la ola nos pilla. Bueno, a todos nos ha pillado las olas, ¿no? Pues aquí estamos con usted en la tercera ola vintofleriana. Él decía con el místico paleolítico que después de eso, esa llamada edad de piedra, que como el otro día dijimos no se acabó la edad de piedra por falta de materiales, pasamos al neolítico, la época agrícola que llevamos en ella casi, depende de entre 8 y 10.000 años. Esa ola agrícola pasó a la ola industrial de hace 200 años aproximadamente, depende de los países, y esta tercera ola informacionalista creo que nos está superando, es un maremoto, es un tsunami, y usted pues sin duda es un arquitecto de este surf arquitectónico, y decirle que además tiene usted un máster en energía en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Francia, y ha participado en otras muchas conferencias de la ONU, y ha sido usted pionero también en Madrid de los primeros centros de datos, data centers de Telefónica. Quería pasar la palabra en breve a varios corresponsales que tenemos en directo. Gracias, don Carlos Castañeda, gracias, Paola, gracias, Hernán, ahora mismo va con vosotros. Pero no quisiera que se me olvidara, y a veces con invitados tan extraordinarios, decirles que Yacardi es de Torino, o sea, de Turín, ¿no? Esa ciudad de inicio piamontés y céltico. ¿Puede hablarnos algo de sus ancestros sueco-italianos y así también usted los conocerá para que vea que estamos con una persona cosmopolita, no como yo, que soy un cosmopaleto? Comente un poquito algo de esto. Bueno, sí, como bien sabemos, Argentina es un país de recepción de migración. La misma Constitución argentina dice en su texto, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, esto ha permitido pasar, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, que nuestros ancestros hayan ido por múltiples razones, y sobre todo Europa, que pasaba por una hambruna, la Primera Guerra Mundial, etcétera, se fueran para allí, y allí nos mezclamos. Entonces es muy habitual que nos encontremos con argentinos que tienen, como en mi caso, orígenes italianos, suecos, alemanes, vascos, ¿no? Españoles. Mi
bisabuela paterna era de Sagunto, mi abuelo nació en Madrid, Yacardi, y él era hijo de un industrial que se dedicaba en Barcelona había industrias de los tejidos jacquard, ¿no? Famosos tejidos de origen francés, que trajeron a Barcelona porque era donde se desarrollaba la industria textil, ¿no? Y bueno, por parte de mi madre, de origen sueco, sueco-alemán en realidad, porque también migraron a Alemania y de ahí se fueron a Argentina. Y bueno, vaya, en aquellas épocas mi abuelo, ingeniero eléctrico por la Universidad de Barcelona, fue contratado por una empresa que era la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, y se fue allá, yo diría como aprendiz recién recibido, y bueno, finalmente terminó haciendo el trazado del tendido eléctrico del Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces, todo esto hace que bueno, tengamos orígenes, muchos argentinos, tengamos orígenes mixtos, ¿no? El caso del apellido Yacardi viene de la zona del Piamonte, de Torino, Benevallena, de Cuneo, son zonas donde ahí el apellido Yacardi, por lo que me contaron, y es que con el advenimiento del Estado italiano, allá por 1880, pues se dividieron los territorios de los reinados, ¿no? Con la revolución de Garibaldi, y al final, los que estaban del lado francés que eran como Jacquard, y los que estaban del lado italiano eran Jaccardi si era una familia y Jaccardo si eran una sola persona. Y así es el origen, hasta lo que yo sé, de mi apellido, ¿no? Pues tenemos con nosotros a don Carlos Castañeda, que tenemos con nosotros, y me parece muy bien ese recorrido vital, pero yo creo que hay un corresponsal que sabe mucho de vitalismo y que es muy solidario con el país de la belleza. Don Carlos Castañeda, que me parece que tiene la agenda también periodística hoy pues ocupada. En cualquier caso, gracias por venir a este directo. Don Carlos, es usted tan amable de referirse desde no más que la belleza, yo diría desde la deslumbrante Colombia, y desde su ciudad podría hacerle alguna cuestión a nuestro invitado. Veo que debes de estar hasta en algún aeropuerto, Carlos. Mira, a ver, don Carlos, que tiene ruido de fondo alguien. Por favor, cuidado con el audio. Un saludo para usted, no sé si me escucha bien. No me encuentro en un aeropuerto. Se te escucha mal, tienes que abrir más fuerte, hablar más fuerte con Carlos. Aquí voy a tratar, estoy saliendo, querido Javi, de una rueda de prensa que estoy aquí en un sitio que se llama Corferia, que voy a tratar de abrir la imagen para que, no sé si usted, Javi, está en... Sí, pero procura hablar más cerca del micro y un poco más alto, hermano, que nuestros oyentes son de Dios. Así, ahí me escucha, Javi. Mejor, venga, adelante, mejor, adelante. Correcto. Adelante. Les decía que estoy en la apertura de la Feria Internacional del Libro, y por eso le pido disculpas a los oyentes, porque estaba en la mitad, digamos, del público, y ya me retiré un poco, y aquí estamos, con estos grandes invitados, querido Javi. Pero permítame hablar un poquito, 30 segundos, sobre la Feria Internacional del Libro. En Bogotá, ¿no? En Bogotá, ¿verdad? En Bogotá. En Bogotá, en la feria. Un poquito más fuerte. Del libro aquí en Bogotá, en Corferias, y tenemos al embajador de España, porque España es el país invitado. No lo tenemos aquí presente, pero vamos a hacer el esfuerzo para ver si lo tenemos en el programa Enlace Suramericano. Pero ese es como una noticia, un preámbulo de la Feria
Internacional del Libro, ahorita el 25 de abril y se termina el 11 de mayo. Un tema muy interesante, Javi, me he puesto un poquito a repasar sobre las construcciones que destacan por su función estratégica, arquitectura especializada o un impacto social también podríamos decir, mientras que los de la misión crítica son aquellos que deben operar sin interrupciones, ya que un fallo, Dios mío, ni Dios lo quiera, miren lo que pasó en nuestra hermana país, República Dominicana, pueden tener consecuencias graves a nivel económico, social e incluso de seguridad. Yo le tengo dos preguntas a los invitados rápidamente que quisiera que nos las contestaran, y hablo en plural por el inmenso público que a esta hora nos está escuchando. La primera es, ¿crees que la arquitectura puede influir en la mitigación del cambio climático o es mucho decir? Y la segunda es, ¿cómo se logra que un edificio de emisión crítica sea eficiente energéticamente? Esas es las dos preguntas que le tengo para los invitados. Javi, discúlpeme si he cometido algún error de sonido, o de pronto que no me supe explicar, pero estoy acá con periodistas y estamos en la inauguración de esta gran feria del libro, que más adelante tendremos reseña ya más directa. Javi, un abrazo para usted, para los oyentes que son nuestra razón de ser y por supuesto para los grandes invitados. Gracias a ti, espero que para Enlace Sudamericano, donde hoy en este podcast, Radio Podcast Hermano de por la Noche, aquí, dirigido por Gilson y nuestro director Gilson Carmini y Carlos Castañeda, hoy tiene como siempre también excelentes invitados, diputados del Parla Sur, y ya digo, este podcast Hermanos también está creciendo en audiencia porque trabaja muy duro y ahí lo ven en la feria de Bogotá del libro. Pues disculpe, don Juan Yacardi, si contesta usted, pues se lo agradeceríamos. Sí, cómo no. Bueno, respecto a la primera pregunta, si la arquitectura realmente puede contribuir a la mejora del cambio climático, yo creo que sí, pero la arquitectura es una visión general, es una visión necesaria, muchas veces por lo que se atomizan las visiones de las cosas y creemos que por una cuestión estrictamente economicista, el hecho de dividir todo lo hace más barato. Puede ser que sea más barato, pero al final es más caro, ¿no? Nosotros estamos preparados para trabajar en equipo, somos netamente arquitectos de equipos para sacar resultados concretos. O sea, nosotros nos enfrentamos a la nada y de ahí tenemos que producir algo. Tenemos que ser creativos y al mismo tiempo concretos, porque un edificio tiene que tener una cimentación, tiene que tener una estructura y tiene que tener una serie de elementos, y sobre todo los críticos. Hay 14 disciplinas en un edificio de emisión crítica. Entonces, la arquitectura contribuye conjuntamente con las demás disciplinas que actúan en el ámbito de la edificación a la mitigación del cambio climático. Sí, hace falta una serie de acuerdos que en el mundo se están llevando muy lentamente adelante y ahora habría que acelerarlos. El medio ambiente es algo de todos, el cambio climático es algo de todos y es algo que está presente, no es un invento, y creo que nosotros a través de nuestra capacidad creativa y en esto sí hago una llamada al sector de decisiones, que generalmente en las ciudades es el político. Se necesita tener una amplia visión de cara a suministrar una mejor calidad de vida a las actividades humanas. Y para eso se necesita recursos.
y hay que adiestrar ese pensamiento a eso. No siempre estar gobernando de forma reactiva, ¿no? Hay que ser un poco más proactivo y dejar a la gente que sabe resolver lo que sabe resolver. Y nosotros de esto sabemos. La arquitectura, aunque puntualmente tiene elementos muy significativos en las ciudades, pues se ha estado un poco diluyendo en la vorágine de el hacer todo rápido de cualquier manera y después viene un viento y se lo lleva, ¿no? Entonces sí utilizar a la arquitectura no solamente como un elemento estético, sino los arquitectos estamos formados y nos hemos transcurrido toda nuestra actividad profesional en poder satisfacer realmente y concretamente con las otras disciplinas las necesidades de la demanda, que son muchas y con un impacto social, tecnológico, económico, como vemos ahora. La funcionalidad de los data centers depende fundamentalmente de la arquitectura, no de otra cosa. En la segunda pregunta sobre eficiencia energética en este tipo de edificios, y sí, esa es la asignatura pendiente. La demanda es más rápida que la posibilidad de responder. Las inversiones son multimillonarias y a veces la inercia de cómo avanza la tecnología no puede ser seguida con tanta rapidez por la construcción, porque el construir lleva un tiempo. Entonces, sí necesitamos tener mayor eficiencia energética. Se trabaja sobre eso, se trata de bajar cada vez más los consumos energéticos. La industria está trabajando en esto, la industria está invirtiendo en tecnología, en desarrollo de mejores aires acondicionados, más eficientes, etcétera, etcétera, pero la suma de las eficiencias no va a ser nunca la eficiencia total del sistema. Por consiguiente, lo que es muy importante es que el origen de lo que es el consumo, que son los servidores y todo esto, tiene que tener un propósito marcado de consumir cada vez menos. Y sé que en eso se está, pero eso depende ya de la física cuántica y de la nanotecnología y bueno, la implementación y trasladar todo el conocimiento a la producción no es algo que se hace de un día para el otro, ¿no? Es decir, las inversiones también hay que rentabilizarlas y esto lleva una inercia, pero como la vida misma, a veces la ola nos atrapa y nos hace tener que esperar la próxima ola para seguir barrenando. Estamos ahora justamente entrando en la segunda ola, que es una ola muy importante y que necesita de todos. Y mi reflexión sería, ¿qué es lo que tú puedes hacer para hacer más eficiente el sistema? Muy bien, creo que esa llamada a la responsabilidad me parece un grandísimo mensaje. Y hablando de cuántico y de enfadarse con los servidores y con eso que llamamos la nube, los ignorantes, eso, la cloud computing, ¿no? La nube, la cloud. Bueno, pues esa nube que usted está hablándonos de que eso tiene como el infierno su dificultad de 19 mínimo disciplinas, y lo digo esto porque 14, perdón. Bueno, pues seguro que necesitan hasta dentro de poco psiquiatras y filósofos. En cualquier caso, usted que es de Italia, yo estaba pensando en Dante Alighieri, la Divina Comedia, ¿verdad? Poco pensar. Pero en cualquier caso, a esta Divina Comedia nos dirige de Prensa Mercosur nuestro director, don Gilson Carmini Dantas, en ese tono portuñol brasileiro, tan rítmico y siempre tan simpático. Don Gilson, ¿qué nos comenta usted de lo cuántico y eso, usted que es un gran hombre de vérselas con lo digital y que es un hombre orquesta con los servidores? Coméntenos algo, porque creo que a usted le infiere más que a nadie ese mundo digital y de la nube. Muchas gracias, mi querido hermano Javier Perterno. Un saludo para nuestro invitado y para todos los corresponsales que están ahí presentes. Mira, Javier, la verdad que si yo pudiera, yo destrozara todo y me iba para el medio del mato y dejar que los mosquitos me coman vivo y volver a la prehistórica, ¿no? Porque realmente
la tecnología a veces es terrible para nosotros que trabajamos con ella, porque no depende solo de uno, sino de una serie de factores para que uno llegue al denominador común, ¿no? Pero dentro de todo, ese es un tema muy interesante que nuestro querido Juan Gabriel Sol está trayendo en el día de hoy, que sería sobre las estructuras emblemáticas en la construcción para exatamente esos servidores que tantos nos enerva, pero que son tan necesarios en el día de hoy para todo, ¿no? Prácticamente todo, como nos estaba explicando, se necesita estar digital, y principalmente hoy quien no está conectado tiene un trabajo doble, triple. Entonces, quería hacer una pregunta para él, ¿no? Que primeramente una pregunta personal. ¿Cómo esos servidores son construidos por el tema de los terremotos, ¿no? Nosotros sabemos que ellos están esparcidos en varias partes del mundo exactamente por ese tema de seguridad. Si pasa algo en un sistema energético satelital de un lado, el otro pueda subir y restablecer la comunicación, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuáles son la seguridad que tiene dentro de esos edificios contra el incendio y también para detectar aquellos que se están calentando, etcétera? Y también yo gustaría que si pudiésemos renomar algunos, ¿no?, de los edificios construidos con esa finalidad y que sean emblemáticos en el mundo, ¿no? Y ¿por qué ellos son emblemáticos? Esa es nuestra pregunta que gostaríamos hacer, ¿no? Y también, después de tantos años y proyectos, que sigue fascinando y en el tema arquitectónico a su persona. Tú sabes que aquí en Brasil tenemos un gran arquitecto que ya se fue, pero dejó obras fantásticas, ¿no?, que es Oscar Niemeyer. Y dentro de todo eso te pregunto, es un legado bonito, ¿no? Cuando uno viene, deja esas memorias para las generaciones futuras. Entonces, un gran saludo para ti, mi querido hermano, y muy bienvenido a la radio y prensa Mercosur. Y esas serían mis preguntas. Fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias. Bien, empezamos por la segunda pregunta sobre los edificios emblemáticos. En Brasil es un gran productor de data centers. En San Pablo hay empresas dedicadas. A ver, cuando hablamos de data center tenemos que ver cuál es el destino que se le da al data center. Hay algunos que son para nubes, otros son para alquilar espacios para que pongan las empresas sus servidores, los estados, las aerolíneas, los bancos. Hay otros que construyen un data center y dan servicios con sus propios gabinetes, sus propios racks, sus propios servidores a empresas terceras. Digamos, tenemos todo un gran espectro de tipos de servicios de data center. Entonces, después tenemos los data centers que están totalmente dedicados y que son de Big Data, como puede ser los de Google o los de Microsoft, o los mismos data centers de Amazon. Y tengo que nombrarlos con sus nombres porque no tienen otro nombre, ¿no? Y entonces, bueno, son mundos distintos para distintos tipos de servicios. No es lo mismo una logística de paquetes que que proveer programas de cine, o sea, son formas de acumular y de procesar diferentes. Entonces, Brasil es un gran productor, otro gran productor es México y Estados Unidos, y en Europa, España se está consolidando en este momento como un gran hub para Europa. ¿Por qué? Porque ahí llegan los cables submarinos, y donde llega un cable submarino va a haber un data center, ¿no? Entonces, Chile es un país que también ha invertido muchísimo en el desarrollo tecnológico. Entonces, y ahora Argentina está intentando recuperar posiciones. También sé que Paraguay tiene intenciones. Aquí el tema siempre es el
la energía, la producción y distribución de energía. Hay países que tienen excedentes y otros que no. Hay países que tienen excedentes energéticos y no tienen después transmisión de esa producción energética. Entonces, como ven, vamos bajando y cada vez la complejidad es mayor. Hay muchos factores que hacen para que un edificio sea emblemático o no. En América Latina los bancos han sido como pioneros en el desarrollo de data center. Aquí en México está el Grupo Salinas, el Banco Santander en Querétaro, el Banco BBVA, tienen data centers de primera línea. También otras son edificios que si uno los va a visitar parece que estuviéramos en el futuro, ¿no? Y hay muchos más. Hablar de data center emblemáticos es un poco complicado porque al final uno lo puede asociar con una caja de zapatos y hoy en día la evolución con el diseño hace que el data center sea... ¿Y cuál ha sido el que tú construiste o que tú entraste así que te quedaste impresionado así, dijiste miércoles, esos manes? Bueno, en Chile yo hice con una empresa en la cual yo pertenecía, hicimos un data center que creo que es de los pioneros, de los más emblemáticos del país y creo que de América Latina. Porque además el data center tiene clasificación. La más alta se llama Tier 4 y este es un data center que está en Quilicura y que pertenece a una empresa chilena que se llama Sonda. Un poco como los hoteles, me comentaba Bernat, que tienen esas calificaciones y puedes entrar en detalle también antes de que empezaste haciendo tu primera obra, digamos, de edificio de misión crítica, era aquí en Madrid, con Telefónica, etcétera, porque sí. Bueno, coméntanos un poco esa categoría, o sea, ¿verdad? Que decía nuestro director que sí, que claro, esos tan emblemáticos que tienen. Y por otro lado, ¿cómo fue la primera obra y si ha mejorado mucho ese recorrido me imagino que sí, entre el que hiciste en Centro de Datos, Data Center en Madrid y el de ahora ese que tú estabas en Chile? Bueno, para ser sinceros, el data center, el primer data center que reformé conjuntamente con ingenieros que reformamos en España era de Telefónica y claro, yo no tenía idea, en el año 97 empezamos, ya existían los data centers, lo que pasa es que los data centers eran como lugares secretos, búnkers, y hoy en día es el emblema de una compañía, ¿no? Las compañías muestran sus data centers y además los quieren que sean de diseño, ¿no? Entonces, mi querido Juan, solo para complementar, yo en mi juventud, ¿no? Que aún sigo joven eternamente, ¿no? Pero en mi juventud construí una BBS, ¿no? En 94 yo hice mi primera BBS y compartíamos ahí, yo creo que de ahí nació los data centers, ¿no? Desde que nosotros compartíamos nuestros computadores con los amigos y cobrábamos hasta tasa, ¿no? Para que ellos tengan acceso a películas, a vídeos y todo más, ¿no? Entonces, una época saludable y yo me imagino que nunca más volverá, ¿no? Bueno, el tener recuerdos es algo maravilloso y hace en cierta medida que nosotros podamos reconocernos en el conocimiento de algo, de algún hecho que hemos hecho en el pasado, ¿no? Y sin embargo eso no va a ser una diferencia de cara al futuro. Para mí me parece que podemos perfectamente desde la posición que cada uno tiene ver en qué medida uno puede contribuir para que estos data centers de cara al futuro consuman menos, sean más eficientes. Y ahora sí respondo a la primera pregunta que me hiciste. Los data centers tienen sistemas de detección contra incendios muy grandes, los servidores trabajan a altas temperaturas y hay que bajarlas, entonces
hacen falta aparatos de aire acondicionado especiales. La industria del aire acondicionado está continuamente mejorando porque los grandes consumos para mantener los data centers funcionando son de aire acondicionado, ¿no? Entonces, depende de dónde esté también el data center. No es lo mismo que esté en el trópico que si está en el polo, lógicamente. Entonces, tenemos una amplia variedad, pero con esto quiero decir que los data centers están monitorizados completamente de forma permanente. No puede fallar el aire acondicionado porque si sube la temperatura los servidores pueden caer. Hay sistemas de detención contra incendios, sistemas de extinción contra incendios de distinto tipo. Antes se usaban gases, eso ahora está prohibido, ahora se utilizan otros sistemas. Después me preguntaba sobre el tema de movimientos sísmicos. Bueno, aquí hay que decir dos cosas. La primera es que los data centers que están en situación de zona sísmica tienen una gran solución y es apoyarlos sobre amortiguadores. Los grandes edificios que se sostienen durante los movimientos sísmicos están apoyados en amortiguadores. Son amortiguadores especiales que se calculan en función del peso del edificio. Los que tienen eso se mueve el piso, pero el data center no se mueve adentro. Eso es costoso. Por ejemplo, el data center que se hizo en Quilicura, en Chile, tiene este sistema. Y después hay sistemas menos onerosos que dentro de las salas blancas, que es como se denominan las salas donde están los servidores, los racks o gabinetes, tienen sistemas que se apoyan los gabinetes sobre estructuras que en el caso de que haya movimientos, esas estructuras se mueven, pero impiden que se caigan los gabinetes. Entonces, estos son los dos sistemas existentes y la mayor parte de los data centers que están en zonas sísmicas los implementan. ¿Por qué? Porque, claro, si se llega a caer un gabinete y los servidores se caen, pues hay un problema en el servicio, ¿no? Y no sabemos qué es lo que hay adentro de cada gabinete. Hay servicios de todo tipo. Puede afectar un avión en vuelo o la carga de un barco, ¿no? Entonces, la importancia de que estos edificios mantengan de forma permanente las 24 horas, los 365 días del año su funcionalidad. Pues muy bien, que seguimos con corresponsales y estamos ya en la recta final, digamos, del programa Enlace Iberoamericano, hermano del podcast y radio podcast, que hoy también será en directo Enlace Sudamericano, y precisamente hablando de Sudamérica, tenemos a doñita Paola Andrea, doñita Paola Castañeda, que está en una zona preciosa también de ese país de los 1000 colores y de los mariposas amarillas, que diría su premio Nobel de Macondo. Oiga, dígame, doña Paola, ¿qué le puede usted decir a nuestro invitado? Buenas tardes para todos, para nuestro equipo de prensa Mercosur, Radio Mercosur, Enlace Iberoamericano, a nuestro director Javier, a toda nuestra audiencia, y por supuesto es un honor para nosotros tener a nuestro invitado. Y les hablo desde Cali, la capital de la salsa, el país de la belleza, Colombia, ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Y tengo las siguientes preguntas. Primero, acorde a la experiencia que ya tienen, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en la arquitectura de ciudades inteligentes? Y la segunda pregunta es, ¿hay algún proyecto que recuerdes con especial cariño, por lo complicado o por lo divertido? Esas son mis preguntas. Muchas gracias, un abrazo. Hola Paula, gracias. Bueno, en realidad sí tengo varios proyectos que para mí han sido como significativos. Yo no sé si divertidos, porque la complejidad de lo que hacemos muchas veces nos trae a veces por calles que no queremos transitar, pero bueno, hay que transitarlas y resolverlas. Entonces, sí tengo muchas anécdotas
Una anécdota muy divertida era en España. Yo tuve la ocasión de hacer una ampliación de una prisión, que también es un edificio de misión crítica, y un día eran las 3 de la mañana y la empresa constructora había dejado la pluma. Cuando no se trabaja la pluma se deja lo que se denomina en veleta, ¿no? Es decir, esa pluma, según por donde venga el viento, va a girar. Y entonces resulta que como estaba orientada la pluma, quedaba el brazo, la pluma estaba como a 25 metros de altura, ¿no? Y el brazo quedaba como fuera de los muros de la prisión. Entonces me llama el director diciéndome: Juan, mira, tenemos un problema, dejaron la pluma hacia afuera, ¿no? Y entonces yo digo: ¿cómo que dejamos la pluma hacia? Sí, está orientada y se pueden subir los prisioneros y bajarse desde la pluma, y yo digo: ¿pero cómo? A ver, ¿cuántas sábanas necesitan anudarse para bajar 25 metros y no matarte? Y además subirte ahí arriba con el viento es algo muy peligroso, ¿no? Es decir, no, pero tú no sabes lo que tenemos acá adentro. Bueno, ok, perfecto. Mañana mismo vamos a cubrir la base de la pluma con maderas hasta 10 metros y pondremos alambre de espino para que no se suban, ¿no? Pero la anécdota era el pensar, claro, uno piensa como arquitecto y no como director de una institución penitenciaria, ¿no? Entonces, bueno, una anécdota para mí divertida, porque me despertaron a las 3:30 de la mañana para contarme una historia que para mí me parecía totalmente surrealista, ¿no? Y yo entiendo el miedo de las otras personas y me pongo en los zapatos de las otras personas. Pero bueno, esto es una anécdota de tantas. Y después la segunda pregunta, perdón, la primera pregunta, ¿me la puedes volver a repetir porque no la anoté? Hola, sí, ya. La segunda pregunta era, la primera, en la experiencia que ya tienen, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en la arquitectura de ciudades inteligentes? Sí, totalmente, sí, es muy importante. El mundo del 5G y el 6G, que se está depurando y mejorando, es vital para los espacios. Necesitamos pequeños data centers en toda la ciudad para poder tener los niveles de conectividad necesarios para darle servicios a las personas. No solamente servicios de transporte, el transporte del futuro no tendrá choferes, estará todo programado, y además también todos los servicios urbanos, ¿no? Recogida de basuras, gestiones que tenga que hacer cualquier persona. Es decir, todo va a estar al alcance de la mano y de una forma muy segura y muy rápida, pero para eso hace falta espacios singulares, ¿no? Los edificios, todos los edificios que se construyan de aquí en adelante van a tener que tener data center, inclusive pequeños data centers. No te estoy hablando de grandes data centers, yo hago data centers de cientos de miles de metros cuadrados, ¿no? Tal cual como les estoy diciendo, la tendencia ahora es esa. Estamos ahora también viendo un proyecto para la ciudad de París, pero claro, necesita inclusive las viviendas, las oficinas, todos van a necesitar data center para conectarse. Y cada data center hace de red, quiere decir que todo está interconectado. Parece esto la película Matrix, ¿no? Y es un poco lo que está pasando. Y este es el paradigma que, para terminar, invito a todos a que pensemos cómo podemos hacer para no estar cautivos y de que cosas que son falaces se nos presenten como verdades, aunque no lo sean, ¿no? Y esto nos impacta a todos y a los edificios también. Entonces,
yo les agradezco porque creo que ya estamos al final, ¿no, Javier? No, estos podcasts son de medio fondo, no es... Bueno. No, perdóname, Juan, sí, eso debo decirlo siempre a mis invitados, porque están habituados a estos programas, digamos, de masas de la época industrial, donde... Gracias, Paola, muchas gracias por... Muchas gracias, Paola, sí. Y estamos, es de medio fondo, o sea, los mejores podcasts que yo conozco y que intento imitar duran bastante tiempo porque son tratar temas en profundidad. La gente sabe que en los podcasts puede en un momento dado interrumpirlos o oírlos en varias tandas y entrar en profundidad y a fondo, y también es cierto que permite oírlo desde cualquier parte del mundo y con temas delicados, no deglutidos como para la civilización que usted, como buen criterio, llamaba pues ese pensamiento mecanicista industrial. En cualquier caso, tenemos todavía bastante, estamos en la recta final, no estamos llegando ya a la cinta de la meta, pero nos tenemos 20 minutos o así, usted vea también que se sienta cómodo, solamente que tenemos todavía al argentino, su compatriota, don Hernán. Yo quería, previo a inaugurar con esta grabación de una persona que a mí me gusta escucharla y que, anticipa lo que nuestro Hernán va a preguntarle, Hernán Sabater, de Buenos Aires, bonaerense y también con doble nacionalidad, porque usted tuvo mucho que ver en el Puerto Madero, que es una nueva zona que se abrió como pasó en muchas ciudades portuarias que estaban de espaldas un poco al puerto por lo que suponía de contaminación, de ruidos y tal en la época industrial. Y entonces empiezo con esto, si me permite, el desahogo, y le voy a comentar esto que dice un buen autor. Pero previamente le quería decir que don Hernán Sabater, no sé si está ahí o no, vamos a hacer las preguntas y luego cierro con este asunto. Don Hernán, por favor, mira a ver que no lo veo porque hay tantos en la pantalla. A ver, ¿sí? Muy buenas tardes, arquitecto. Saluda Hernán Diego Sabater desde Buenos Aires, un lugar que seguramente te trae muchos recuerdos. Quería preguntarte, siempre cuando uno comienza con toda la pasión, con todas las fuerzas, pero ¿qué consejo le darías a un arquitecto joven que quiera dedicarse a proyectos de alta complejidad? Bueno, esa es una buena pregunta, digo yo, ¿no? Y luego me hace usted otra o quiere hacer la otra ahora. O que conteste usted, don Juan. Sí, bueno, buenísima pregunta. Estamos atravesando un momento, Hernán, muy complejo, porque la demanda crece, pero el conocimiento sobre el sector es muy reducido. Somos muy poquitos los que nos dedicamos a esto. Hay mucho intrusismo, por supuesto hay mucha gente que dice que sabe de esto y no sabe nada. Hace falta mucha trayectoria para poder entender la complejidad. Sin embargo, nada es ajeno. Era como en la época de Clinton, yes you can, ¿no? Sí, tú puedes, es decir, a los nuevos arquitectos decirles que le pongan pasión a lo que realmente les importa en la vida, y si lo que le importa es este tipo de edificios, que se sumerjan. Cuando yo hice la facultad, recién se empezaba a hablar sobre medio ambiente y a mí me empezó a apasionar el tema a tal punto que tengo aquí al lado mío una investigación que hice en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, muy sencilla, sobre paneles aislantes térmicos a base de residuos de madera y plásticos. ¿Por qué? Porque yo viajaba por la Patagonia y veía media Patagonia llena de plásticos volando, y dije, tenemos que ir al origen y qué podemos hacer con esto, ¿no? Y entonces eso me dio una satisfacción enorme porque se publicaron en revistas científicas y hoy en día es una referencia para hacer innovación en paneles a base de residuos de otras cosas, ¿no? Entonces, no me dio nada de dinero, absolutamente nada. Fue una investigación que hice en aquella época. Uno era más idealista, pero claro, los arquitectos estamos entrenados para
como dije anteriormente, estar en la nada y de un papel en blanco tener que crear algo que después hay que pasarlo por una trituradora, que es hacer el proyecto y después confrontarlo con la realidad de construir, ¿no? Yo les diría a todos, métanse de cabeza en esto, es un tema apasionante, es un tema de largo recorrido y necesitamos gente que sepa. No solamente arquitectos, necesitamos ingenieros, necesitamos calculistas, necesitamos ingenieros eléctricos, porque no es como hacer un edificio de oficinas o un edificio de vivienda, no tiene nada que ver. Esto es un reloj suizo, tamaño baño, ¿no? Entonces, para que todos podamos utilizar estos recursos como el que nos está permitiendo ahora tener esta conversación. No sé, Hernán, si con esto te respondo. Pues sí, mire, ahora vamos a hacer posible, gracias a esos data centers, a esos centros de datos, yo creo que hay que decirlo en hispanohablante, esos centros de datos permiten que antes de que haga la pregunta que usted y yo habíamos hablado, don Hernán, mire, hay algo que le recordará lo que vamos a hablar. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, pues donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó del cordero y vino contento con su ternidor. Brasileiros, pues esto es Andrés Calamaro, también compatriota argentino simpático, que fue distinguido como hijo predilecto de Madrid, me parece. En cualquier caso, su lengua popular, que es un LP imperdible, en el buen sentido, un rockero de mi amigo Bernat, rockero. Y en cualquier caso, don Hernán, pues habíamos usted y yo amaguestado, preparado, como diríamos aquí, esto, y Hernán Sabater creo que sigue con esta pregunta, y ahora por eso en Puerto Madero nos va a explicar ese proyecto, pero mire lo que le dice. Dígamelo ahora ya, ¿no? Don Hernán, adelante. Trabajaste también en reconversiones portuarias, como la de Puerto Madero. ¿Qué es más difícil, convertir un puerto antiguo o convencer a la gente de que no todo es cemento? Bueno, pues nada, gracias, don Hernán. Vaya por Dios, está usted muy exigente. Dígame, don Juan. Bueno, es una pregunta muy inteligente. Puerto Madero, y yendo directamente a la respuesta, las dos son válidas. Ni todo es cemento, ni reconvertir un puerto es algo tan sencillo. Nosotros, no trabajé yo directamente sobre los proyectos de Puerto Madero, sino que la iniciativa de Puerto Madero se hizo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, por un grupo de alumnos en los cuales yo formaba parte, y con el apoyo del rectorado llevamos la propuesta a el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires en el año 88. En el año 87 yo estuve en Nueva York investigando, justamente porque para aquel entonces había como una red. El tema de los puertos era un tema de muchas ciudades, Nueva Orleans, Nueva York, Londres, Buenos Aires, bueno, ahora no recuerdo todas, pero eran unas 10 o 15 ciudades que tenían la ciudad de espalda a la superficie de agua y necesitaban una reconversión. Entonces se creó como una especie de organización mundial de intercambio de información. Uno de los pioneros fue la ciudad de Nueva York, y ahí las autoridades del puerto de Nueva York y Nueva Jersey tenían varios proyectos, entre ellos Manhattan, todos los pier, y en Nueva Jersey el puerto de... Manta, muy emblemático, tú que estuviste por España, por ejemplo, el puerto de Bilbao con el Guggenheim. El puerto sí, tal cual, sí, Guggenheim también. Yo creo que pocos consiguieron una recuperación de una ciudad muy industrial como Bilbao, aquí en el País Vasco, en el norte de España, y luego con una ría y tal. ¿No le parece que marca pauta sin duda, sobre todo por el extraordinario edificio de Guggenheim? ¿Puede comentarnos algo que nos queda más cercano? Esto del Guggenheim, por esto, porque lo que
incluso rehabilitar, recuperar una zona portuaria y de ría está muy bien, pero encima atreverse a poner un proyecto de la magnitud, de la potencia, ¿no?, de arquitectónica del Guggenheim. ¿Puede comentarnos algo, don Juan? Sí. Que lo tenemos cercano. Sí, y es muy interesante. O lo que hizo Calatrava en Valencia. Yo creo que no hay muchas ciudades que se hayan salido tanto. Sí. Pero primero, digamos, para cerrar el puerto de Madero, fue una iniciativa que llevamos en aquella época los estudiantes con el arquitecto Juan Manuel Bortagaray y otros a la ciudad. Y a partir de ahí empezó toda la trayectoria de los proyectos, ¿no? Entonces, esto dejarlo claro. Y respecto a Bilbao, pues sí, yo recuerdo allá por los años 80 que Bilbao era una ciudad muy fea, gris, no provocaba nada ir a visitarla, y hoy en día la arquitectura, la reconversión y el haber quitado toda la parte industrial y el haber limpiado las aguas y el haber puesto una arquitectura emblemática ha revitalizado, conjuntamente con la rehabilitación de toda la ciudad, ha revitalizado una ciudad como Bilbao, con ese porte y esa belleza que tiene, con el Guggenheim, que ha sido para mí una intervención estratégica en el territorio y en la planificación del territorio muy importante, ¿no?, que hoy en día está dando resultados. Resultados además que no pueden ser rebatidos. Don Juan, perdóneme que me atreva a interrumpirle, porque yo, cuando usted habla de edificios singulares y de misión crítica, yo creo que el Guggenheim, aunque usted habla de misión crítica, claro, ¿qué concepto de edificio tienen estos singulares como los que hace Calatrava? Estos esculturas arquitectónicas, ¿se les puede llamar singular? Porque además tengan en cuenta que esto de singular habla Ray Cookright de la singularidad que viene. Me refiero a este choque tecnológico y de toda índole que lo llaman también singularidad. Yo creo que los edificios no solo son singulares por su conformación de hardware, sino también por la imagen y el diseño que suponen, o estoy muy equivocado, los llamaría más bien a este tipo de edificios emblemáticos o tal. Yo es que ando con los calificativos arquitectónicos muy perdido. Dígame usted, don Juan. No, emblemático, singular, podríamos darle prácticamente la misma acepción. Por eso los data centers y otro tipo de edificios son singulares de misión crítica y además de alta complejidad. Puede ser singular que no sea de misión crítica y de alta complejidad, como puede ser toda la parte de la composición arquitectónica del Guggenheim, que sin duda es un espacio complejo, y también tenemos los edificios de Calatrava en Nueva York, en Valencia, el mismo puente que hay en el Puerto Madero que es de Calatrava. Digamos que, no sé, se me ocurre, yendo más lejos, a Sydney con la ópera de Sydney. Con Teatro de la Ópera, porque fue el primero, yo creo, de esa magnitud, así reseñable, claro, ¿no? Dentro de mi ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Estos edificios singulares son los que en realidad van generando en el espacio urbano tensiones y atracciones para que haya actividades humanas, porque al final es para que lo disfrutemos, ¿no?, en la vida. Ya que estamos llegando casi a la cinta final, le comentaría que si pudiera sintetizarme así, pero por casi como vía test, algunas cosas que yo siempre digo que se me queda mucho en el tintero digital, con perdón, pero en cualquier caso hemos avanzado algo hacia nuestros oyentes, hacia nuestros escuchantes. Yo digo más bien escuchantes, ya sabe, hay gente que oye y escucha más bien poco, y en cualquier caso todos debemos de ser, y yo el primero, mejor escuchante, y se me ocurre que así por encima, independientemente de que ahora cualquier corresponsal pueda hacer una pregunta rápida, pero con respuestas muy rápidas, ¿usted cómo diría que el urbanismo, porque una de las zonas más urbanas del orbe como gran zona es América Latina, curiosamente, aunque la gente no lo sepa, y claro, si pudiera así describir dos cosas, uno, esencialmente el urbanismo, como lo considera, claro, es muy complejo, pero un poquito así, va vuelo de pájaro, y también la conectividad, ¿cómo andamos de urbanismo y conectividad? Usted que puede darse el lujo de saber de ambas cosas por los bases de los centros de datos o los data centers,
Eso en conectividad, porque también tendríamos los satélites, y ahí está, en fin, las empresas, incluso muchas de Max, etcétera, pero digo, ¿cómo usted nos, o le diría a nuestras clases, digamos, de liderazgo y dirigentes de toda índole, cómo está la conectividad, o cómo la ve así un poquito a la pluma, sobre todo por los países que conoce, y un poco ese urbanismo, a través de lo que supone en las grandes y megalópolis y pequeñas? ¿Cómo ve el urbanismo y cómo ve la conectividad? Pero por favor, sé que es un gran esfuerzo de síntesis. Yo quisiera ya que vayamos cerrando, pero no quisiera que se me dedicara a eso, porque este es un programa Iberoamérica que fraternalmente nos une, y por lo tanto creo que esos ámbitos son muy importantes, ¿no?, para el desarrollo y la esperanza de nuestras gentes. Dígame. Bueno, siendo sintético, yo resumiría, hay todo por hacer, está todo por hacer. Hay una gran oportunidad en casi todas las ciudades para, yo diría, la mujer del César, aparte de ser honesta, lo tiene que parecer. Entonces, a veces uno tiene la sensación que a muchas ciudades parecen pero no son, ¿no? Entonces creo que hay que ir al hueso. Hay un futuro global en red, donde están las oportunidades para todos, y mi solicitud, más que nada, para poder administrar esto de una forma eficiente es anímense, hagan solicitudes, vayan, está todo disponible, hay oportunidades, hay profesionales, tiren de ellos, tenemos que construir las ciudades de América Latina que sean competitivas y que sean ciudades más vivibles todavía. Hay algunas que las son, otras menos, pero darles a todos la oportunidad y soltar el centralismo para transformar y la conectividad. ¿Y cómo ves, Juan, la conectividad? Porque claro, somos una cultura que tenemos la grandísima suerte de que con dos lenguas que son mutuamente comprensibles y transferibles, como el portugués y el español, que tienen un 80% de raíces comunes, en fin, y que son cientos de millones, no se da en otras digamos, sociedades. Esta enorme cultura, ¿cómo la ves? Porque sin conectividad esas oportunidades, seguro que hay talento en pueblecitos de Colombia, de Guatemala, de Paraguay, de Brasil, y claro, sin la conectividad el talento no puede florecer ni prosperar. ¿Cómo ves esa conectividad para nuestras gentes de Iberoamérica y de América Latina? Yo las veo como cada vez más posibles, que un señor o un conjunto de personas que viven en medio de la selva se conecten con el que han votado, para decirle que me estás deforestando y quedaste en no deforestarme, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez estamos más cerca de eso. Sin duda, hay que seguir trabajando, y la conectividad de una lengua como es la española, que nos une a todos, y como decía también el autor, es también lo que nos divide. Si hacemos realmente un esfuerzo a nivel individual y a nivel colectivo. Pues a mí perdóname, pero no estoy de acuerdo, porque a mí con Gilson me divide el portuñol. Yo intento decir fica un pequeño y tal, no sé qué, y nada, me lo dice que hablo gallego y tal. Bueno, en cualquier caso, las lenguas más que separar seguro, como dice el otro, hay veces que hablando la gente no se entiende, pero sin decir nada yo creo que es más difícil, ¿no? Bueno, totalmente. Pues eso. Y ahora que estamos en un proceso de diálogo, yo rogaría que si tuvierais a bien cualquier último coletazo dialéctico o cualquier pregunta o despedida de este magnífico programa en torno a los edificios singulares de misión crítica y de alta complejidad que hemos abrazado con un gran humanista, con un gran futurista. Don Juan, si quiere usted comentar alguna cuestión, nuestros corresponsales, y si no, don Juan pues va despidiendo el programa y yo cierro. ¿Hay alguien que quiera decir algo o que habla el próximo programa? Don Roberto Ceballos Rodríguez, desde el ombligo del mundo, desde el Reina.
Acá, dígame. Aprovechando a don Juan, que lo tenemos aquí en México, aparte de ser un gran arquitecto, ya me di cuenta que es un poeta. Allende los mares, su palabra da vueltas. Y voy a retomar una frase que comentó hace rato: estrenar recuerdos. Estrenando recuerdos, estando en México, cuando era yo muy joven, muy niño, mi padre me llevó a la latinoamericana, la Torre Latinoamericana, en el corazón de esta hermosa Ciudad de México. ¿Qué opinión al respecto tiene de la latinoamericana? Y por último, ¿dónde se estudia arquitectura, pero de la arquitectura de la que usted es máster, para poder enviar a nuestros menores nietos a ilustrarse a esa arquitectura del futuro? Gracias, maestro. Bueno, la Torre Latinoamericana fue una inversión española en su momento, y fue una proeza, fue la primera gran torre construida en América Latina, y ese sí es un edificio emblemático, singular, cuyo mantenimiento me imagino que no debe ser nada gratuito. Tiene que ser muy complejo, porque a medida que los edificios van envejeciendo, también hay que ponerlos en valor, y mantener un edificio así no debe ser nada fácil. En todo caso, forma parte de una historia de una ciudad como es la de México, que vibra y que trasladó y tuvo la capacidad de trasladar inclusive todo el mundo de desarrollo artístico, pictórico de América Latina está ahora centrado aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sigue siendo el emblema de la ciudad, y lo vemos que cuando los turistas que vienen se llevan un imán para poner en el refrigerador, en la nevera o en la heladera, como le llamemos, como recuerdo de México, es la Torre Latinoamericana, ¿no? Los animo a que cuando vengan a México suban, porque el paisaje urbano que se ve desde la torre es fantástico. Oye, Juan, hablando del paisaje y el paisanaje, tratamos mucho del tema de la biosfera, o tú eres un experto también en los ámbitos. Pues puedes cerrar esto porque claro, eso sí que es una visión del planeta Tierra, ¿no? Desde ese tratamiento, de esa amplia perspectiva que tienes, me permitiría, para cerrar el programa, que dijeras algo sobre esos ámbitos de biosfera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú medioambientalmente? Esa especie de conexión que tienes tú también, nunca mejor dicho, más allá de las nubes, ¿no? Gracias. Aterrizando en la Tierra, la biosfera para mí es un elemento muy serio. Nosotros formamos parte de la biosfera. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad sobre perdóname, don Juan, se me acaba de ocurrir, ya que vamos en poeta, la biosfera del antropoceno, ¿no? Cibernético. Bueno, totalmente, gracias. Lo que tenemos que saber que la inteligencia artificial, toda la estructura es gracias a la investigación sobre la biosfera, entre otras cosas porque nuestro cerebro forma parte de la biosfera. Entonces, tiene una razón de ser muy importante y hay que honrarla, ¿no? Es decir, si vamos a pensamientos de griegos, es nuestro templo. No podemos destruir el templo en donde vivimos, ¿no? Entonces, y no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es algo que tiene que estar inmerso en la sensibilidad humana y en la conciencia de que nosotros tenemos aquí la responsabilidad de no devastar en donde vivimos, porque si no hay biosfera no hay vida. Las abejas son importantes para la polinización. Si nos cargamos las abejas, pues tenemos la certeza científicamente comprobado de que no vamos a poder sobrevivir. Entonces, yo invito a todos a que cualquier actividad a la que se dediquen, pues hagan algún aporte, y no es compensar la destrucción, sino es dar más de lo que
de lo que significa compensar, porque si no la ecuación no cierra, porque mientras que tú compensas hay otro que está destruyendo, entonces, y que no compensa nada. Entonces, para mí, la solicitud a todos los que están oyendo, y esto no sé a dónde va a ir a parar, pero es constitúyete en un ser humano único y extraordinario, en una vida extraordinaria. Te vas a morir y algo tienes que haber aportado para hacer esa diferencia, no solamente en tu vida, sino en la vida de los otros, porque sin los otros tú no eres nada. Pues muchas gracias por ese algoritmo poético, pero a la vez de una aventura arquitectónica que nos has hecho recorrer, pero que nos recuerda que el diseño, no solo tu diseño, no solo moldea edificios, sino también nuestros sueños y esas oportunidades de ecuaciones humanas, de ecuaciones conscientes, de ecuaciones sensatas. Yo creo que entre estos planos que tenéis los arquitectos y esos circuitos integrados, llegamos a este final del recorrido del enlace iberoamericano por las arquitecturas del futuro y de la sabia mano de don Juan Giacardi, que siendo un mestizo europeo sirve a la cultura del mestizaje del futuro de Iberoamérica, con esos centros de datos que laten como nuestros corazones, pero que son corazones tecnológicos que nos permiten tener programas como este y que debemos de también aunar con los nuestros para que sean grandes altavoces, grandes diseminadores de esta cultura maravillosa que nos va a unir, aunque a veces también sirve para que contrastemos para caracteres, porque entre hermanos no se puede discutir, sino son con argumentos y con pruebas y con propuestas, que es la mejor manera de llevar una crítica, dar una alternativa al vacío y a la estupidez. Este ingenio humano que tú demuestras, estimado Juan Giacardi, sigue construyendo el mañana con nosotros. Nos despedimos de vosotros, queridos oyentes, y de nuestro invitado, con la certeza de que en cada estructura arquitectónica seguro que se esconde un sueño como el de nuestro invitado Juan Giacardi, un sueño que traspasa la mera tierra y llega a las estrellas, donde los límites de lo posible son infinitos. Hasta la próxima, constructores de utopías. Eso es lo que queremos aquí. Promotores de utopías como don Juan, que ahora nos alegra el porvenir. Y nos despedimos hasta siempre, mi gente, pero con lo pessoal. Un grande abrazo. Hasta la próxima, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.